Podríamos enunciar el teorema de Torricelli como puedes leer ahora mismo. La velocidad del chorro que sale por un único agujero en un recipiente es directamente proporcional a la raíz cuadrada de 2 veces el valor de la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura a la que se encuentra el nivel del fluido a partir del agujero. Como te digo, este sería el enunciado o la conclusión del teorema de Torricelli, pero para poder llegar a esa conclusión lo que vamos a hacer es partir de una situación real y la vamos a analizar poco a poco. Aquí puedes ver un recipiente, en este caso sería una botella, sobre la que se han hecho 2 orificios y vamos a detenernos un poco a entender qué está pasando aquí. Lo primero es que si estás viendo que sale el líquido por los orificios, quiere decir que la botella está abierta y ahora vamos a ver por qué. Pero muy importante, observa que la longitud de cada uno de estos orificios, que puedes ver aquí y aquí, ¿verdad? El líquido que sale por esos orificios, la longitud es distinta. Y eso me va a dar una cosa que debo tener siempre en cuenta, y es que esa longitud del chorro está relacionada directamente con la velocidad con la que sale el fluido, el líquido, a través de ese orificio. Cuanto mayor sea la longitud, mayor va a ser la velocidad. Teniendo eso en cuenta, parece claro que la velocidad de salida por el orificio que está más abajo va a ser mayor que la velocidad de salida del líquido por el orificio que está más arriba. Para ello vamos a tomar como referencia, ¿verdad?, la altura para el orificio 1, que le llamaremos H1, como ves aquí, y por lo tanto le corresponde una velocidad V1, y vamos a hacer lo mismo con la altura para el orificio 2, H2, y veremos que una velocidad que le va a corresponder al chorro 2. Como el chorro 2 es más largo, podríamos decir que el 1, la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Bien, para poder deducir el enunciado que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta que hubiera solo un único orificio. Esta imagen con los 2 orificios era para que entendieras la relación que va a haber entre la altura a la que se sitúa el orificio con respecto al nivel del líquido y la velocidad. Bien, para poder nosotros arrancar la deducción teórica, debemos considerar que la energía mecánica del sistema se va a conservar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer la aproximación de que el líquido no tiene resistencia a fluir, es decir, su viscosidad sería 0, y además también vamos a hacer la aproximación de que la densidad del líquido es constante. Si tenemos eso en cuenta, una vez que nosotros, digamos, abriésemos la botella, la presión de la atmósfera actuaría sobre el líquido y es cuando podríamos ver estos chorros que la fotografía nos muestra. Pero claro, hemos dicho, se va a conservar la energía mecánica del sistema. Así que vamos a partir de precisamente esa idea y fíjate cómo la vamos a poner. La energía mecánica que haya al inicio ha de ser igual a la energía mecánica que haya al final. Y esto lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a aplicar con la ecuación de Bernoulli para los fluidos. Esta ecuación de Bernoulli tenía 3 componentes. Digamos que tenía un factor cinético, que es el que tienes aquí, un medio por la densidad del fluido, por la velocidad, en este caso inicial. Estamos considerando solo un orificio. En el orificio, pero al inicio al cuadrado, más un factor que llamábamos que era un factor de flujo, que sería la presión inicial, más una componente potencial que hace referencia a la altura de líquido que hay encima del agujero, que sería la densidad del fluido por G, y por la altura inicial. Claro, esta sería una parte de la ecuación. En el otro lado del igual tenemos lo mismo, pero para el final, porque acuérdate que tenemos energía mecánica al inicio igual a energía mecánica al final. Y para poder trabajar con esta ecuación de Bernoulli tenemos que hacer 2 aproximaciones. Van a ser las que ves aquí. En primer lugar, hemos dicho, cuando abrimos la botella, la presión atmosférica incide sobre el líquido. Si aplicamos el principio de Pascal, cualquier presión que se haga sobre un fluido, esta se va a transmitir en todas las direcciones con el mismo valor. Eso quiere decir que el factor que habíamos dicho antes de flujo, esta presión inicial, ha de ser igual que la presión final. Es lo que tenemos aquí.
P al inicio debe ser igual a P al final, porque es la presión atmosférica. Y además vamos a considerar que la velocidad inicial del líquido, si tomo como inicial, digamos, el punto de referencia, es decir, arriba, al nivel del fluido, la velocidad aquí arriba en el fluido sería 0 y la altura, si tomo ahí la referencia, también sería 0. Así que fíjate que, teniendo en cuenta esto, si nos vamos al primer miembro de la ecuación de Bernoulli, veríamos que, por un lado, si la velocidad inicial es 0, este factor, que era el factor cinético, ha de ser igual a 0. Además, también tendríamos que, si la altura inicial, tomo referencia justo en el nivel inicial del líquido, es 0, el factor de energía potencial también se me convertiría en 0. Y además hemos dicho que el factor de flujo es igual en ambos lados. Así que fíjate que podríamos obtener que la ecuación de Bernoulli se me va a quedar bastante simplificada. Me quedaría simple y llanamente como ves aquí. 0 es igual a... Hemos, digamos, cancelado el factor de flujo y además hemos cancelado los términos cinético y potencial del término de la izquierda. Por lo tanto, me va a quedar un 0 y esto es igual a 1/2 por la densidad del fluido, por la velocidad final al cuadrado, más la densidad del fluido por G y por H. Claro, si hemos dicho que la densidad era constante, ¿verdad? Y lo tengo en ambos miembros, podríamos sacar factor común y cancelar, que es lo que estás viendo aquí. Si yo hago eso y cancelo, fíjate que lo que te va a quedar es simple y llanamente la velocidad digamos, de salida del fluido a través del orificio, esa V final, te va a quedar en función de G y de H y de una constante que es el 2 que tienes aquí abajo. Y se va a cumplir el enunciado que teníamos al principio. Si despejas el valor de VF, verás que vas a obtener, como ves aquí, que VF es igual a la raíz cuadrada de 2 por G y por H, que era justo el enunciado que teníamos al inicio. Bien, con esto queda, creo, explicado este teorema de Torricelli. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta. Y ahora vas a ver un enlace a una aplicación de este teorema, a un ejercicio resuelto en el que partimos precisamente de esta ecuación que acabamos de obtener. Muchas gracias.